vamos a hablar de los niveles de organización de los seres vivos. Vamos a abordar estos 4 puntos que os presento aquí. Por un lado, las características de los seres vivos, luego los componentes químicos de los seres vivos y las moléculas inorgánicas, el agua y las sales minerales, y dejaremos las biomoléculas específicas, glúcidos, lípidos para el siguiente y proteínas y ácidos nucleicos para el tercer vídeo del tema. Características de los seres vivos. ¿Qué tienen que cumplir un grupo de moléculas para considerarse un ser vivo? Por un lado, tiene que ser un sistema aislado. Un sistema aislado es capaz de intercambiar materia y energía con el entorno, pero mantiene su integridad aunque esté en contacto con otros sistemas. Es decir, si tú coges una gota de agua, un poquito de agua, lo juntas con otro poquito de agua, se fusionan. No es un sistema aislado. Si tú tocas a un compañero, por suerte no te fusionan, no te conviertes en un único sistema. Entonces eso significa sistema aislado. Intercambias materia y energía, pero mantienes tu independencia como ente frente a otros entes parecidos. Luego, parecido a la capacidad de reproducción, tenemos la característica de la capacidad o el potencial de autoperpetuarnos, es decir, podemos generar descendientes similares a nosotros o idénticos, dependiendo del tipo de reproducción. Tenemos la capacidad de percibir qué sucede en nuestro entorno, a nuestro alrededor, que pueda comprometer nuestra supervivencia y reaccionar en función de esa información. Y tenemos una serie de constantes vitales, la temperatura, cantidad de sales, cantidad de agua, que son necesarias para mantener la vida. Y el mantenimiento de esas constantes vitales se denomina homeostasis, mientras que las reacciones químicas que permiten mantener esa homeostasis es el metabolismo. ¿Vale? Entonces, la homeostasis son las constantes vitales que hay que mantener, el metabolismo son las reacciones químicas que permiten esa homeostasis. ¿Cuáles son las propiedades de los seres vivos? ¿Qué vemos en todos los seres vivos, aunque no sean características definitorias? Por un lado, tenemos una serie de elementos químicos que son muy más abundantes en los seres vivos que en la corteza terrestre. Por ejemplo, aquí veis que aunque el oxígeno es muy abundante en los dos, es más abundante en los seres humanos, en los seres vivos, y el siguiente más abundante, en nuestro caso, es el carbono, mientras que en la corteza terrestre es el silicio. Entonces los elementos no son iguales en los seres vivos que en los seres inertes, ni las moléculas, ¿vale? Hay algunas moléculas, las inorgánicas, que pueden ser materia inerte o materia viva, pero las biomoléculas orgánicas siempre tienen un origen de un ser vivo, ¿vale? Que ahí es donde entra el tema de la fosfina. Pero bueno. Luego tenemos la capacidad de realizar las funciones vitales, que ya sabéis cuáles son: nutrición, relación y reproducción. Y por último, la vida está organizada en niveles de complejidad creciente. Esto se da en todos los cursos de biología. Os pongo esta imagen que es bastante característica. Tenemos los elementos, que es el nivel átomo. Los átomos se juntan formando moléculas. Las moléculas orgánulos, los orgánulos células, las células en seres pluricelulares tejidos, los tejidos órganos, los órganos sistemas o aparatos que forman individuos, luego la población, que son los individuos de la misma especie, la comunidad, que es el conjunto de poblaciones que habitan en un determinado lugar, el ecosistema y por último la biosfera. Es decir, del átomo de carbono a la biosfera hay una evolución, hay una adquisición de complejidad a medida que vamos aumentando, digamos, la perspectiva, vamos quitándole zoom y viéndolo desde más lejos. Funciones vitales, un repasito de lo que son las 3 funciones vitales. La nutrición, como bien sabéis, es la capacidad de obtener materia y energía del entorno mediante una serie de reacciones químicas, que también se llaman metabolismo. Metabolismo, reacciones químicas que tienen lugar en los seres vivos para mantener la homeostasis, para conseguir la materia y energía. La nutrición además permite el mantenimiento de la homeostasis, como os decía, y tenemos 2 tipos de nutrición que os sonará: la autótrofa, que adquieren la materia a través de materia inorgánica, y la heterótrofa, que adquiere la materia a través de materia orgánica. Es decir, la autótrofa, los que pueden hacer la fotosíntesis o la quimiosíntesis, y la heterótrofa, los que se alimentan de otros seres vivos. Como sabéis, nosotros, los seres humanos, mamíferos y los animales, somos heterótrofos, mientras que las plantas, musgos, algas y algunas bacterias son autótrofas. Otra función vital es la relación, es la capacidad de percibir estímulos, ¿vale? Y también cambios, y la relación está también relacionada con la homeostasis. Tú tienes que tener algún sistema para saber si tienes frío, si tienes calor, si hay suficiente sal, si no hay suficiente sal. Y eso hace que busques el recurso necesario para cumplir la homeostasis o para reaccionar al estímulo externo. Siempre pongo el ejemplo del: si ves un león que corre hacia ti, tú vas a echar a correr, eso es un estímulo externo, pero si necesitas agua te va a dar sed.
Ese es un estímulo interno, ¿vale? Tenemos aquí todos los aparatos y órganos relacionados con la relación en los seres humanos, el aparato locomotor, los órganos de los sentidos, el sistema nervioso, el sistema endocrino, se encargan de coordinar que nuestro cuerpo pueda percibir esos estímulos y reaccionar ante ellos. Pero también tienen relación las plantas. Acordaos que hay tipos de movimientos, los tropismos, que son movimientos fijos de las plantas, y las nastias, que son movimientos temporales. La dificultad del movimiento de las plantas es que suele ser movimientos lentos. Es decir, ver una flor cerrarse o abrirse es una cosa que va progresivamente y te das cuenta de que la flor se ha abierto o se ha cerrado, pero no ves el proceso porque no estás atento normalmente. En fin, que la relación existe en todos los seres vivos también. Por último, la reproducción, la potencialidad de crear nuevos seres vivos similares o iguales mediante la transmisión de la información contenida en el ADN. Es decir, cuando tenemos descendencia, vosotros sois descendientes de unos progenitores que han juntado su ADN y han dado lugar a un nuevo ser vivo. La reproducción, como sabéis, puede ser sexual cuando son dos individuos o asexual cuando es a partir de un individuo. En la asexual el descendiente es distinto a los progenitores, mientras que en la asexual el descendiente es idéntico a los progenitores. Componentes químicos de la vida. Por un lado, tener claro que la bioquímica es una ciencia que estudia la vida a través de las moléculas y de sus reacciones. Es una carrera ahora mismo y es una carrera más que requiere bastante nota y todas las PCRs, por ejemplo, las hacen bioquímicos. Tienen mucho potencial tanto en medicina, en salud, como en productos, en cosas de tecnología, de aplicación de seres vivos para obtener diferentes recursos. El elemento fundamental para la vida es el carbono. El carbono tiene una serie de características. Por un lado es muy abundante en la corteza terrestre, tiene una alta estabilidad y luego tiene valencia 4. Es decir, como veis aquí en el tetraedro, tiene 4 electrones desapareados en la última capa de valencia que le permite reaccionar con otros elementos y consigo mismo. Esto es muy interesante. El carbono puede formar redes en las que están unidos carbonos entre sí. Dentro de los bioelementos tenemos solo 27 de los 119, creo que están ahora mismo, elementos que hay en la naturaleza. Solo 27 forman parte de la vida, aparecen en los seres vivos. Distinguimos entre los primarios, que son el 95% del peso de cualquier ser vivo. En el libro pone 99, yo el dato que tengo más fiable es 95 y son, por los símbolos conoceréis, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Luego tenemos los secundarios, que son solo el 4%, pero son necesarios para que se desarrolle la vida y suelen ser halógenos y metales de las dos primeras columnas. Calcio, sodio, potasio y magnesio, que son metales, y luego cloro y yodo, que son halógenos de la séptima columna de la tabla periódica. Y luego tenemos los oligoelementos, que solo aparecen en muy pequeñas partes, pero son necesarios para funciones esenciales. Por ejemplo, el hierro. El hierro es fundamental porque es la forma en la que nuestro cuerpo transmite el oxígeno desde los pulmones al resto de células. El cobre es fundamental porque es el que permite hacerse la fotosíntesis. El cobalto interacciona en algunos animales para pasar el oxígeno de los pulmones o de la piel al hierro. Entonces tiene una serie de funciones muy concretas por las que son imprescindibles, aunque lo necesitemos en muy poca cantidad. Los tipos de reacciones químicas que aparecen en los seres vivos son dos. Tenemos por un lado el enlace iónico. El enlace iónico, como sabéis, es cuando se juntan un elemento muy electronegativo, como el cloro, el yodo, el oxígeno, con uno menos electronegativos, como puede ser los metales de las dos primeras columnas, litio, sodio, potasio o magnesio, calcio, y se produce se dan electrones del menos electronegativo del metal, le da electrones al más electronegativo no metal y forman una red, ¿vale? En el que hay cationes y aniones. Cationes con carga positiva, aniones con carga negativa. Y luego tenemos el más común de los enlaces que se producen entre los bioelementos, es el enlace covalente. En este caso lo que se hace es compartir. Si dos átomos de flúor tienen un 7 y 7 electrones en la capa de valencia y deciden compartir una pareja, entonces les da la sensación de que tienen 8 cada uno.
y así consiguen una estabilidad que mantiene estos enlaces durante mucho tiempo. Por ejemplo, el diamante, que es el mineral más duro que conocemos, está formado por enlace covalente, no por enlace iónico. Aún así, el enlace covalente en la vida suele ser más flexible que el del diamante, obviamente, para que las cosas puedan alterarse, y el enlace iónico aparece principalmente en las sales que forman estructuras rígidas como los huesos, los dientes y demás. Estos son enlaces químicos, es decir, estás uniendo dos elementos para formar una molécula. Luego hay otro tipo de interacciones que son interacciones entre moléculas. Y ahí tenemos los puentes de hidrógeno. En las moléculas polares, cuando el enlace covalente hay uno más electronegativo, en este caso el oxígeno, y uno menos electronegativo, que en este caso el hidrógeno, que aquí debería ser positivo, un más, no una barrita, pero bueno, el más electronegativo atrae los electrones, se queda con un polo con una mini carga negativa, y los que se han quedado sin esos electrones se quedan con una mini carga positiva. ¿Qué pasa? Que cuando están cerca, interaccionan de forma eléctrica. Esta mini carga negativa atrae a la mini carga positiva de otra molécula de agua. Y esto da lugar a los famosos puentes de hidrógeno, que vamos a hablar un poco más en profundidad cuando hablemos del agua. Y hay otras fuerzas, que es la fuerza de Van der Waals, que son un poco más peculiares, más difíciles de entender, que son cuando las moléculas están en un entorno, como sabéis, en los átomos es todo el rato movimiento, entonces se forman de forma puntual minicargas. Y esas minicargas hacen que se produzcan uniones puntuales entre moléculas que en principio no son polares, no tienen carga, ¿vale? Minicargas de estas, sino que se produce entre cualquier tipo de molécula. Pero por el movimiento propio de los electrones durante la vida de la molécula, pues se producen interacciones electrostáticas que son muy débiles, pero que están ahí. Y algunas cosas muy curiosas por ejemplo, tengamos el pelo sea fibroso, se debe a estas fuerzas de Van der Waals, que parece poca cosa, pero al final, si sumas muchas, consiguen dar una estabilidad a ciertas moléculas mayor de la que tendrían. Entonces, enlaces. Uniones entre átomos, el enlace iónico y el enlace covalente. Fuerzas intermoleculares, fuerzas que no unen átomos, sino que surgen de la interacción de moléculas, puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. Bueno, hemos visto los bioelementos, y cuando se juntan los bioelementos nos dan lugar a las biomoléculas. Tenemos biomoléculas orgánicas, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que lo vamos a ver en los siguientes vídeos, y ahora vamos a entrar en las moléculas orgánicas, que son el agua y las sales minerales. La unión de las moléculas orgánicas y las inorgánicas da lugar a las células. El agua. Características del agua. Vamos a irlas viendo una por una. Por un lado, está en estado líquido a temperatura ambiente, y eso se debe a los puentes de hidrógeno. Como veíamos, el oxígeno coge una mini carga, porque no llega a ser una carga entera, un polo negativo, los hidrógenos cogen un polo positivo, y entonces el oxígeno va trayendo a los hidrógenos de otras aguas. Da lugar a unos puentes de hidrógeno. Aquí también se ve bastante claro. No sé, a mí no me gusta la palabra enlace, aunque aquí lo pongas. Es más un puente porque no llega a ser un enlace químico. Y eso facilita que esté en estado líquido en un amplio margen de temperaturas, y hace que en los seres vivos la función de transporte. Es decir, al estar en estado líquido puede disolver materiales y transportarlos a lo largo de el ser vivo en cuestión, tanto sea una célula como un organismo pluricelular. Otra de las características del agua es su capacidad de disolver, ¿vale? Si tú ponemos sal en agua, las minicargas que hemos visto antes del oxígeno y del hidrógeno van atrayendo a los iones y a los cationes del enlace iónico y los van separando. Entonces se disuelve, ¿vale? Hasta un máximo, que es el punto de saturación. Entonces, como os decía, el carácter polar hace que afecte a moléculas polares. Tú puedes disolver, por ejemplo, agua, o sea, sal, cuando esa sal en agua, pero no puedes disolver aceite, porque el aceite no tiene este carácter polar. Esto nos permite al agua ser el soporte de las reacciones químicas. Casi prácticamente todas las reacciones químicas relacionadas con la vida tienen lugar en un entorno acuoso, porque los elementos están disueltos y es más fácil que se produzcan las reacciones. Luego tenemos las características térmicas. El agua tiene un alto calor específico. Eso significa que hace falta mucha energía para elevar la temperatura. Siempre en las zonas de costa la temperatura es mucho más estable,
que en las zonas de interior, lejos del mar. ¿Por qué? Porque el agua hace de amortiguador térmico. En Madrid, por ejemplo, bajarán las temperaturas 10 grados y en Valencia o en Barcelona ese cambio puede reducirse a 3 o 4 grados. Y además es necesaria liberar mucho calor cuando se evapora. ¿Por qué? Porque al romper estos enlaces requiere mucho calor. Así que, por ejemplo, cuando sudamos, lo que nos enfría es cuando el agua pasa de estado líquido a gaseoso, que absorbe el calor de nuestra piel para romper los puentes de hidrógeno. ¿Vale? Así que el agua tiene esa función de regulación térmica, tanto a nivel planetario como a nivel de cuerpo humano. Si sudas, o los perros cuando sacan la lengua para refrigerarse, lo que quieren es que el agua se evapore, porque al evaporarse absorbe el calor, o bien de la lengua en el caso de los perros, o bien de la piel en el caso del ser humano. También tenemos una clásica de las características del agua, que es más densa en estado líquido que sólido, así que el agua flota, cuando lo sabemos porque todo el mundo ha echado hielos en alguna bebida, y el hielo flota. Titanic, ves en la punta del iceberg, y luego la mayor parte del hielo está bajo el agua, y eso también permite que la vida se haya mantenido debajo del hielo. El planeta tuvo un momento en el que se supone que fue toda una bola de nieve, y se mantuvo la vida gracias a que el hielo superficial cubría agua que se encontraba por debajo, donde se pudieron mantener los seres vivos, y permite que haya, por ejemplo, vida en zonas muy frías por este tipo de pesca, o también los osos polares que cazan focas, o las focas que cazan peces. En fin, mantener ecosistemas en zonas polares. ¿De dónde vienen las características del agua? ¿Qué tiene el agua para tener estas características? Pues por un lado, su estructura química, que es un oxígeno unido por enlace covalente con dos hidrógenos. Los hidrógenos forman un ángulo de 104 grados, y este ángulo hace que se formen los dipolos positivos en la zona de los hidrógenos y el dipolo negativo en la zona del oxígeno que queda descubierta. Si el ángulo fuera de 180, se anularían los dipolos, pero como tiene el ángulo menor de 180 centrado en una parte, esta parte coge una mini carga positiva y la otra parte una mini carga negativa. Y este carácter dipolar, con el oxígeno mucho más electronegativo que el hidrógeno, hace que se forme los dipolos. Y esto hace que, si la temperatura es muy alta, los puentes de hidrógeno se rompen y forman gases. En las temperaturas habituales del planeta está en estado líquido por los puentes de hidrógeno, y cuando la temperatura baja mucho, esos puentes de hidrógeno adquieren más fuerza, ya que se mueven menos los componentes atómicos, y da lugar a los sólidos, al hielo. Una vez acabado el agua, vamos a hablar de las sales minerales. Las sales minerales se pueden encontrar en dos estados. Por un lado, formando sólidos o de forma precipitada, son sinónimos en este caso. Son sales que suelen ser insolubles en agua, como el carbonato cálcico o el fosfato de calcio, y forman estructuras sólidas. ¿Qué estructuras sólidas? Pues el fosfato cálcico forma los huesos y el carbonato cálcico las conchas de gran parte de los moluscos. Y hay otra forma de encontrar las sales, que es disueltas. En este caso lo que tenemos son iones, o bien de carga negativa, aniones, o bien de carga positiva, cationes. Y tienen distintas funciones, variadas y muy importantes. Mantener el pH, ¿vale? La cantidad de disociación del agua para que el medio no sea ni ácido ni básico. Mantener el equilibrio iónico, transmitir el impulso nervioso, participar en la contracción muscular o controlar el ritmo del corazón. Es decir, las sales son muy importantes. De hecho, algunos seres vivos, como elefantes o herbívoros principalmente, a veces les ves comer piedras para adquirir esas sales que a través de los vegetales no pueden adquirir. Los omnívoros, como nosotros, los solemos adquirir de animales. La presencia de sales da lugar a la osmosis. La osmosis se produce cuando dos disoluciones de distinta concentración se mantienen separadas por una membrana semipermeable. ¿Qué membrana tiene esa característica? Pues la membrana plasmática. Y solo deja pasar el agua, no deja pasar a lo soluto, ¿vale? Tenemos algo así. Entonces tenemos solutos, que son las pelotitas rojas y azules, y las ponemos en contacto a través de una membrana semipermeable. ¿Qué pasa? Que el agua irá de la zona más diluida, donde hay menos pelotitas, a la zona donde hay más pelotitas, para alcanzar una misma cantidad de pelotitas por metro cúbico, por cantidad de agua, ¿vale? Para alcanzar un equilibrio. Entonces lo que hace es el agua ir de la zona más diluida a la más concentrada. Este es un fenómeno físico, es decir, pasa sí o sí, igual que si tiras un lápiz se cae.
sueltas un lápiz, se cae, la osmosis pasa sí o sí y supone un transporte sin gasto de energía. Es un proceso vital para los seres vivos a la hora de que las determinadas moléculas entren o no en las células, ¿vale? Es fundamental para el metabolismo de los seres vivos. ¿Qué posibilidades tenemos con la osmosis? Tenemos tres situaciones aquí en el dibujo y tres tipos. Una célula animal, en este caso ponemos un glóbulo rojo que es muy típico, aunque no llega a ser célula porque ha perdido el núcleo, y una célula vegetal con su pared celular. Tenemos una posibilidad que es medio hipotónico. Hipo, menos. Tónico, cantidad de sales. Tenemos menos sales fuera que dentro. Entonces, si tenemos menos sales fuera, lo que va a suceder es que el agua entre, o bien tanto en la célula animal como en la vegetal. En la célula vegetal se hincha y puede llegar, en los dos casos, puede llegar a reventar, por lo que se conoce como sincitólisis, y se produce un fenómeno de turgencia. Es decir, como en el medio hay menos sal que en el interior de la célula, el agua entra del medio a la célula. En el medio hipertónico tenemos más sales dentro de la célula, fuera de la célula que dentro de la célula. En el entorno del glóbulo rojo, en el entorno de la célula vegetal, hay más sales que dentro de las células. Entonces lo que hace el agua es salir. Sale el agua de las células hacia el exterior con la intención de igualar esas concentraciones. Eso hace que se produzca la plasmólisis, es decir, se arrugan las células y pueden llegar a romperse porque no tienen la turgencia, la cantidad de agua necesaria. Si fuera hay menos sales, entra agua. Si fuera hay más sales, sale agua. ¿Vale? En los dos casos la célula está mal. Por eso es importante la homeostasis para mantener un medio isotónico. En un medio isotónico, la cantidad de sales dentro y fuera de la célula es la misma y se mantiene lo que se conoce como el equilibrio osmótico. La célula mantiene su forma y su función y puede mantener la vida de forma adecuada. Mientras que en los otros dos casos estamos en una situación peligrosa y la homeostasis debería actuar para volver al medio isotónico. La osmosis es un tipo especial de difusión. La difusión se produce cuando tienes dos disoluciones con distinta concentración y o no están separadas o están separadas por una membrana permeable. Entonces lo que sucede es que en los solutos las sales se desplazan para conseguir una concentración intermedia. Imaginemos que esto lo teníamos tapado, aquí abajo tenemos agua salada, aquí agua dulce. Si lo destapamos, se va a juntar el agua y nos va a quedar agua ni dulce ni salada. ¿Por qué? Porque va a estar repartido de forma uniforme toda la cantidad de sal en el agua dulce y en el agua salada. Es un proceso físico, ¿vale? Y siempre se produce de las zonas más concentradas a las más diluidas. Cuidado porque con la osmosis lo que se mueve es el agua. En la difusión lo que se mueven son los solutos. Vale, y unas pequeñas pinceladas de biomoléculas orgánicas que si no los otros dos vídeos van a quedar muy densos. Por un lado, todas las biomoléculas orgánicas están compuestas de carbono e hidrógeno. Y en la mayoría aparece también oxígeno y en algunas también azufre, nitrógeno y fósforo, ¿vale? Las moléculas orgánicas siempre tienen carbono y hidrógeno. Algunas oxígeno, la mayoría oxígeno, y algunas nitrógeno, azufre y fósforo. Y esta es la parte de química orgánica, voy a entrar un poco por encima, pero luego os voy a contar. Tenemos diferentes grupos funcionales. Grupos funcionales son, dentro de las cadenas, aquí vemos las moléculas, las pelotitas negras son carbonos, las blancas son hidrógenos y las rojas son oxígenos. Dentro de las cadenas de carbono con hidrógeno, de repente aparecen oxígenos que dan un carácter especial a la molécula. Entonces tenemos varios grupos funcionales. Tenemos el grupo hidroxilo o grupo alcohol. Es cuando tiene al final un oxígeno unido a un hidrógeno y luego una cadena de carbonos. ¿Vale? Entonces el etanol, por ejemplo, de los destilados es un alcohol que aparece en la vida. Luego tenemos el grupo aldehído y el grupo cetona, que se llaman carbonilos y son muy parecidos. La única diferencia es que el grupo aldehído se encuentra al final de la molécula, es decir, tienes el carbono unido con un doble enlace al oxígeno, un hidrógeno y luego el resto de uniones, mientras que el grupo cetona se encuentra en medio. ¿Vale? El grupo cetona está unido a dos cadenas de carbonos, mientras que el grupo aldehído solo está unido a un grupo de carbonos. Este es muy típico de los glúcidos, como los alcoholes, que los glúcidos pueden ser o aldehídos o cetonas, como veremos en el siguiente vídeo. Luego tenemos el grupo carboxilo, el grupo ácido, que aparece en los ácidos orgánicos, por ejemplo los ácidos grasos,
y también en los aminoácidos, que como bien su nombre indica tiene un grupo ácido, y en este caso tenemos un carbono unido. Es como si a un aldehído, en vez de unirlo a un hidrógeno, lo unimos a un hidroxilo. Tienes un carbono con un doble enlace con oxígeno y unido con un grupo hidroxilo. Me queda este conjunto COOH, que es el grupo ácido, y luego está unido a una cadena de carbonos. Y el grupo amino, que también aparece en los aminoácidos, en este caso tenemos un carbono unido a un nitrógeno y este nitrógeno a su vez está unido al carbono y a dos hidrógenos. ¿Vale? Nos queda el grupo amino, que lo hablaremos también en los aminoácidos. Entonces, no vamos a aprender formulación, pero sí que vamos a ver reconocer estos grupos funcionales de cara a las biomoléculas orgánicas que nos va a hacer falta. La mayor parte de las biomoléculas orgánicas además son polímeros. Esto me acuerdo de haberlo explicado el año anterior. Están formadas, es decir, por unas partículas elementales, por unas piezas que son los monómeros, ¿vale? Poli muchos, mono uno. Entonces, en la síntesis de esos polímeros normalmente es necesaria la introducción de energía y se desprende agua. Mientras que para romperlos, al romperlos se desprende energía y suele requerir que entre agua. Es un proceso que se llama hidrólisis. Aquí con el dibujo lo vemos muy bien. Si yo quiero unir estos monómeros, ¿vale? Lo que necesito es aportar energía e introducir agua. Y voy a ir haciendo uniones de monómeros para dar un polímero. Eso sería la síntesis. Y al revés, si tengo un polímero y quiero obtener los monómeros, tengo que introducir agua y va a desprender energía. Y eso sería la hidrólisis. Espero que haya quedado más o menos claro. Como siempre lo trabajaremos en clase y apuntaros las dudas para comentarlas. Un saludo.